Hola iglesia, buenas noches. Yo le decía a mi esposo, no sé por qué estoy tan contenta, no sé si porque ya viene el Dios contra los dioses o porque hoy fue el último día de ayuno. Sí, ¿verdad? Ya, yo cada que se iban poniendo día 20 y tan, ya decía, ay, ya vamos a terminar. ¿A cuántos les costó trabajo ayunar este mes? Sí, ¿verdad? Estuvo complicado. Yo les decía a algunas personas, o sea, como que yo llevaba un registro así de, ay, este año no me he enfermado, y justo en octubre 2 veces estuve muy mal de salud. Y decía yo, ay Dios santo, este ayuno está costando mucho trabajo, pero pues yo creo que vamos a ver un fruto bueno. Y de verdad cada día era así, Señor, no, me tengo que esforzar, porque yo decía, algo viene para la iglesia, algo viene para nuestros hogares, y siempre con esa mira y esa esperanza de decir, Señor, algo nuevo vas a hacer. Amén, iglesia. Pues hoy voy a hablar de la obra del Espíritu Santo. Di conmigo 3, porque no puedo terminar mi tema. Juan capítulo 16 verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Oramos juntos? Padre, hoy te damos toda la honra a ti, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor, porque yo sé que tú nos estás hablando, Señor. Definitivamente podemos ver tu gloria manifestado, Señor, sobre cada uno de nosotros. Hoy te pido que traigas esa sensibilidad a nuestros corazones, a nuestros espíritus, Señor, que se abran nuestros oídos de tal manera, Señor, que hoy podamos prestar atención a tu palabra y a lo que tú quieres tratar en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy amén y amén. Iglesia, pues hoy toca, voy bien lento, ¿verdad? Si me pueden poner la primera diapositiva que dice, convence de justicia. Y bueno, he estado hablando empecé hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando Él sopla, a muchos a lo mejor no han estado, pero recordarán que hablé del nuevo nacimiento, de la vida de resurrección, de la regeneración. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron en esa predicación? Ok, no todos. Después hablé acerca de la convicción de pecado, y hoy quiero hablar acerca de la convicción de justicia. Y es que una de las cosas que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente justamente es justicia. ¿Sabes que alguna vez leí en un comentarista que dice que el Espíritu Santo es por excelencia el agente de la santificación? Es decir, el Espíritu Santo no solamente nos lava, nos limpia, nos purifica, sino que nos motiva a llevar una vida santa. O sea, el Espíritu Santo, por ahí predicó mi esposo del ayudador, que es la palabra paracleto, y que de verdad es una cosa que bien dijo Jesús, o sea, les conviene que yo me vaya. Y nos conviene porque el Espíritu Santo hace toda la labor de santificación, de limpieza. O sea, es nuestro mayor intercesor, ¿verdad? Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo. O sea, nos libera de ese poder, de esa esclavitud del pecado. No sé cuántos de ustedes han dicho así como, esto yo no puedo dejarlo, pero viene el Espíritu Santo y justamente es poder para vencer el pecado. Somos libres de esa esclavitud de tal manera que cosas que no podíamos dejar de hacer, de repente en un momento, ¿verdad? En esa llenura de su presencia podemos ser libres. Yo he oído testimonios. Aquí está mi hermanita Berta, lo voy a contar, ¿verdad? Porque de las cosas que a mí me impacta es, ¿cuántos años fumó usted, hermana? Cuando ella llegó a la iglesia, estábamos en Ciudad Victoria, ella llega a un encuentro, y uno de los testimonios que yo siempre recuerdo que ella me dio hace muchos años fue justamente eso, que yo recuerdo que ella me decía, es que yo fumé desde los 14 años, o sea, 40 y algo de años, ¿verdad? Fumó toda su vida, y ella me decía, todos los días era algo que no podía dejar. Y cuando ella tiene un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, así, en un abrir y cerrar de ojos, ella puede dejar el cigarro. Y justamente eso, vamos a dar un aplauso a Dios, la verdad, porque
así como ese, hay muchos testimonios. O sea, yo sé de mucha gente que está aquí y que ha podido dejar vicios, ha sido libre de esa esclavitud, de esos vicios. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Y entonces, de las cosas más importantes que el Espíritu Santo hace en nosotros es producir su carácter. Todo esto así con el único fin, o sea, Dios nos está perfeccionando con el único fin de que nuestras vidas puedan darle gloria a Él. Porque al oír cosas como estas, y es que hay más, o sea, de verdad, se tendría que ocupar mucho tiempo de este lugar para contar tantos y tantos testimonios del poder del Espíritu Santo en la vida de una persona que le da entrada a su corazón y no acabaríamos. Pero bueno, hoy quiero hablar acerca de la convicción de justicia, y si me ponen la que sigue, yo creo que ahí nos vamos a quedar. Dice, nos hace conscientes de la norma de justicia de Dios en Cristo y nos da el poder para vencer al mundo. Pero quiero decirte algo, porque cuando Jesús estuvo en su ministerio, yo siempre veo en el Sermón del Monte, Jesús llevó la justicia a otro nivel, completamente. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, a partir del verso 21, y dice así: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Hasta ahí me quiero quedar, porque yo veo aquí algo. O sea, muchos aquí podríamos decir, yo nunca he matado a nadie, y eso pensamos que es justicia. Pero ahí viene el nivel más alto. Jesús dice, bueno, oíste que fue dicho esto, ¿no? Pero yo te digo ahora esto, y sube ese nivel. El que se enoje contra su hermano es un homicida. ¿Cuántos homicidas hay aquí? Ay, sí, los que no levantaron la mano. No, todos. Es más, siempre que empezamos un ayuno, ¿qué situaciones son las que más pasan? Las que nos hacen enojar. Y yo no sé si uno se enoja porque tiene hambre, pero nos enojamos. Y es así como que, como dice ahí, hierro con hierro se aguza. Pues entre los hermanos es donde más empieza a ver así como ese roce. Y ahí estamos, ¿verdad? Y entonces todavía me encanta porque sube el nivel, porque nosotros podríamos considerar que venir y dejar nuestra ofrenda en el altar, como lo acabamos de hacer, es así como es mi obra de justicia. Pero Jesús dijo, no. Si te acuerdas, o sea, antes de presentar tu ofrenda, dice, si te acuerdas, no que tú tienes algo contra alguien, sino que alguien tiene algo en contra de ti. Ay, ¿verdad? Dice, no, deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas con tu hermanito, con tu hermanita. Y sube otra vez el nivel, ¿no? Porque yo digo, ¿cuántos de verdad practicaremos esto? Los domingos ¿lo digo o no lo digo? La verdad estaba yo, no soy de escuchar mucha música secular, pero yo había oído, es más, ni siquiera conozco ninguna canción. Había oído de un documental que había salido de unos hijos de pastores. Y la verdad, ahora sí, nada más por chismosa, esa es la verdad. Yo dije, pues, ¿qué pasó ahí? Y entonces me metí, pero se me hizo muy familiar algo que ella decía. Y ella hablaba de que los domingos, o sea, eran gritos, o sea, eran una familia que de verdad en la que yo creo pues que no estaba Dios.
Pero eso sí, decía ella, por aquí llegábamos a la iglesia y nos bajamos del auto y todos teníamos que fingir que éramos la familia perfecta. Y dije, wow, sí es así, porque yo dije, eso en nosotros también pasaba cuando yo era niña, todo el camino peleando. Pero eso sí, llegábamos a la iglesia, nos bajábamos y ya éramos los hermanitos. Entonces, Jesús subiendo el nivel de justicia, pero no se queda solamente en eso. Luego dice enseñanza acerca del adulterio. Dice, ¿han oído mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y entonces es así como, ay no, yo nunca he hecho eso, ¿no? Pero ¿cuántos han codiciado con sus ojos? Y ya ahí a lo mejor es otra historia, ¿verdad? Luego, peor, la enseñanza acerca de la venganza. Versículo 38 dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Cómo vamos? Mal, ¿verdad? Porque yo digo, híjoles, para los que tienen problema con el enojo, a veces no solamente nos enojamos. En los pensamientos ya asesinamos y ya nos estamos vengando. O sea, y aquí dice, no resistas al malvado. Y si te quiere quitar la camisa, dale la capa. Y si te quiere hacer caminar 1 milla, pues camina 2. Y si te pide, dale. Y ¿sabes una cosa? Hablaba yo acerca de que el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo. Y cuando hablamos acerca de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo y todos los que habla Gálatas 5, 22 y 23, aquí es la parte donde empezamos con el amor. Pero el amor, ¿sabes una cosa? No a quienes nos aman, porque hasta la Biblia dice, o sea, ¿qué recompensa? O sea, ¿qué sería lo diferente si solamente nos limitamos a amar a aquellos que nos aman? Eso es muy fácil. Sino que más bien amar a nuestros enemigos y amar a aquellos que nos maldicen y amar a aquellos que nos desean mal. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Y puede entender completamente a Esteban, ¿verdad? Que estaba siendo apedreado por sus enemigos, pero dicen que su rostro, ¿qué? No, resplandecía y todavía hasta dijo, no les tomes en cuenta. O sea, como Jesús en la cruz. Ese es el carácter de Cristo. Pero ¿cuántos es así como te piden tu camisa y dices, no, te la quito también? O sea, el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, va a producir en nosotros su carácter, pero nos va a llevar a un nivel de justicia mayor. Por eso es que si tú lees todo el Nuevo Testamento, sobre todo a partir de Hechos que habla de la iglesia primitiva, tú vas a ver, o sea, los gentiles cumpliendo la ley sin conocer la ley. Y eso te vuela la cabeza. Pero todo fue obra, pues, del Espíritu Santo. Ahora, quiero que vayas conmigo a Hechos, porque hoy yo me quiero enfocar en una sola cosa. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y aquí es donde yo quiero entrar en mi tema, porque hoy quiero hablar acerca de la lengua. Porque en el día del Pentecostés, lo primero que el Espíritu Santo tocó
para transformar fue la lengua. Estaba leyendo un comentarista que dice que esas llamas de fuego que se posaron sobre ellos, dice, cuando habla de este fuego, es un símbolo de consagración. Es decir, Dios estaba tocando la lengua como un símbolo de consagración, como decir, esto tiene que estar separado para mí. Y entonces yo quiero soltar la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo crees que tú hablas? Yo me lo hacía. ¿Que parezco hijo de Dios o parezco hijo del diablo? ¿Hablo como una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo o hablo como una persona que más bien vive completamente diferente? Y todo se evidencia ¿en dónde? En la lengua. Y Santiago capítulo 3 justamente habla, de verdad que la lengua yo creo que es de lo más difícil de controlar. ¿Alguien tiene ese problema? Y las mujeres más, de verdad, todas las mujeres deberían levantar la mano, porque yo creo que es raro, yo veo que es muy raro que los hombres sean como sueltos de lengua, pero las mujeres sí, o sea, es como más común. Y dice Santiago capítulo 3, y el título es Control de la lengua. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Hay otras versiones que dice que aquella persona que puede y tiene la capacidad de controlar su lengua va a poder dominar todo su cuerpo. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, porque por fuertes que sean los vientos, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua, fíjate bien, y los que están anotando, es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Y si alguien tiene esta versión como yo, que es NTV, subráyelo. No puede, no es posible que salga de una misma fuente palabras de bendición y palabras de maldición. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Y bueno, pues recordaba al buen Pedro, ¿verdad? Que con su boquita, primero él hace una declaración por una revelación que tiene del Espíritu Santo, de decir que Jesús era el Hijo de Dios. Pero de la misma manera ahora habla, ¿verdad? Cuando Jesús dice, me voy a morir, o sea, esto tiene que suceder, y les empieza a hablar acerca de lo que viene, lo que va a acontecer, y Pedro así como, no, Señor, tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Lo reprende, le dice, cállate, ¿qué? Satanás. O sea, primero le dice, oh, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por esa revelación, ¿verdad? Y después es, cállate, Satanás. Pero así, justamente a veces así, y tal cual dice aquí la Biblia, con esa boca, a veces estamos alabando a Dios, pero con esa misma boca, a veces salimos de aquí y estamos mal hablando, estamos maldiciendo. Y entonces aquí, pues Santiago se da cuenta de una cosa, o sea, que somos
tan débiles, ¿verdad? Y que nuestra naturaleza está inclinada hacia esa vertiente, que entonces él exhorta y dice, termina diciendo lo siguiente, o sea, por eso sean prestos ¿para qué? Para oír y tardos para hablar. Y ya hasta aquí no estamos así como muy bien, ¿verdad? Así como decir, uy, estamos en problemas. Estamos en problemas. Pero bueno, hoy traía yo unas citas, esas a lo mejor, si quieren no las ponga, mejor hasta las imprimí porque son bastantes, solo como para dar así como mayor panorama. Pero dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, así como que si decimos que somos, pero no tenemos control sobre nuestra lengua, entonces lo que decimos ser está siendo en vano. Como yo les decía a alguien, aquí hace calor increíble, yo le decía a alguien, al final de este ayuno, algo tiene que pasar en nuestras vidas que de verdad se pueda hacer evidente que Cristo está haciendo algo en nosotros o que hizo algo en nosotros. Porque primeramente el ayuno, ¿para quién es? Para mí. No sé cuántos en este tiempo de ayuno estuvieron diciéndole a Dios así, Señor, límpiame, Señor, esto yo tengo mal, Señor, ay, mira, o sea, hacia nosotros mismos. Y cuando lo hacemos así, después lo podemos hacer para otras cosas o en beneficio de alguien más. Pero ¿sabes una cosa? Yo les decía, si al final de este ayuno no sucede absolutamente nada en mi vida, pues nada, me morí de hambre. Porque algo tiene que suceder. Y los primeros que debemos ser transformados somos nosotros mismos. A ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Pregúntale, dense la tarea este fin de semana y pregúntale, así mi vida, ¿sí notaste como que algo así, tengo más luz, me brilla mi rostro? ¿Sientes que me enojo menos, que ya soy más apacible, más templada? ¿Sientes que ya dejé de ser chismosa? Y si tu esposo te dice que no, híjoles, ahora sí chiflen. Pero maridos, ustedes también pregúntenle a sus esposas, mi vida, ¿crees que te trato como vaso frágil? ¿Que te amo así como Cristo amó a la iglesia y que hasta el punto de dar su vida por ella? ¿Te demuestro mi amor de esa manera? Porque algo de verdad, o sea, el fruto del ayuno tiene que ser algo evidente. ¿Y sabes quién es o para quiénes tiene que ser más evidente? Pues para el que duerme junto de nosotros. Amén. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De ahí yo creo que sacaron esa frase que dice, todo lo que digas. Entonces aquí está diciendo la palabra, o sea, de toda palabra ociosa vamos a rendir cuentas. Y por nuestras palabras podemos ser justificados o por nuestras propias palabras podemos ser condenados. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Cuántos nos hemos hecho de problemas solo por nuestra boquita? Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.
Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Te voy a decir algo, porque estaba pensando, y aquí el primer ejemplo que está en Jeremías, capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 19-21. Y dice así, esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército de ataque. Bueno, me quiero quedar aquí. Dios está exhortando y reprendiendo a Jeremías, porque ¿sabes qué empezó a hacer Jeremías? A mal hablar. O sea, Jeremías tenía un detalle. Tendrías que leer todo el libro para entender el por qué Jeremías de repente, o al menos los primeros 14 capítulos antes de. Pero el detalle es que Jeremías empieza a hablar las palabras de Dios y se le van encima. Y entonces él se queja al grado, y sus palabras dan a entender como que Dios no es justo. Pero no crees que Dios va y le dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Porque sabes que Dios nunca nos está. No. A Dios no le gusta eso. Dios lo reprende y le dice, a ver, Jeremías, si dejas de hablar de esa manera, palabras despreciables, y empiezas a hablar o cambias tu manera de hablar, entonces puedes servirme. Paréntesis. ¿Sabes que muchas veces por el mal hablar perdemos nuestra posición dentro del reino? Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Porque una persona que solamente tiene queja tras queja tras queja es una persona que no sirve para las cosas del reino. Y Dios le está diciendo a Jeremías, o sea, si tú dejas de hacer esto, vas a ser mi servidor y puedes ser mi vocero, o sea, mi portavoz. Voy a poner mis palabras en ti. Empecé a estudiar esta palabra de despreciables y encontré que es la palabra en el original hebreo salal, que significa lo siguiente, para los que están anotando, es glotón, estar suelto moralmente, sin valor. Son personas que actúan indignamente y sin honor. Habla de agitar, de perturbar, o sea, de aquellos. ¿Te has topado alguna vez con personas que los escuchas hablar y solamente te agitan o te perturban solo porque los escuchas hablar? Dice aquí falta de estabilidad moral, suelto de lenguas. Hay otras versiones que esta palabra despreciable dice necedades, tonterías, banalidades, bobadas. Otro de los significados es que dice que son personas que viven de manera disoluta, es decir, personas muy relajadas, como que no les importa nada, entregadas completamente a los vicios y a los placeres de este mundo. Y entonces cuando Dios le está diciendo palabras despreciables, o sea, esta salala, así como decir, deja de hablar tonterías, banalidades, o sea, deja de hablar así. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere hablarnos. Es más, tú ves en el libro de Hechos capítulo 2 y es el capítulo 2 versículo 8 cuando dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esa palabra poder, que es dunamis, es poder dentro del creyente para poder testificar con eficacia. Pero cuando tú y yo mal hablamos, esa eficacia se reduce, porque no hay poder en nuestro testimonio.
No hay nada en nosotros que así sean palabras. Imagínate cuando llegaban los guardias en los evangelios y que decía que querían arrestar a Jesús, pero lo escuchaban hablar y no podían. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que veían que en sus palabras había autoridad. Y entonces Dios está diciendo, hey, o sea, yo voy a derramar. Por eso lo primero que transforma Dios a través de su Espíritu Santo es nuestra lengua. Porque ese dunamis, ese poder, va a ser poder para hablar, poder para predicar, poder para testificar con eficacia. Pero una persona que siempre mal habla, pues es una persona que no va a poder tener eficacia. ¿Vamos hasta ahí? Entonces Dios le está diciendo, si te vuelves a mí, o sea, quiere decir, y creo que lo decía la última vez que predicaba, o sea, una evidencia de que nos estamos dejando de relacionar con el Espíritu Santo, pues tiene que ver con cómo hablamos. Por eso Dios le dice a Jeremías, si te vuelves a mí, porque decir, Jeremías, si tú te estás quejando mucho, si tú estás hablando mal, palabras despreciables, si estás siendo suelto de tu lengua, ¿por qué es? Pues porque dejó de tener comunión con Dios. Y de verdad, analízalo en tu vida. Hoy que sea como decir, hoy día 31 de octubre que termina el ayuno y decir, ok, vamos a ver, como un autoexamen, ¿sale? Cada quien piénselo. Pero decir, ¿te das cuenta que cuando estamos más pegados a Dios, qué es lo que hablamos? Pero cuando no, ¿qué tal? Algunos pecados de la lengua son palabras ásperas, ofensivas, la mentira, la exageración, porque también es pecado exagerar, la calumnia, el chisme, la vanagloria. Y quiero decir algo porque me enteré de algo que dije, esto no debiera ser así, de un grupo de WhatsApp en el que solamente se ocupa para hablar obscenidades y cosas que no se debieran. Y a mí alguien vino y me dijo, es que hay un grupo así, y una persona de ahí se estaba sintiendo incómoda. Y yo le dije, pues que se salga. Porque ¿sabes qué? Que uno tiene que tomar la decisión de que si hay cosas que no te van a edificar, entonces apártate de ahí. Como decir, es que yo no quería ver, pero estoy viendo. Entonces, ¿como para qué? Pero ¿saben una cosa, iglesia? Porque a veces decimos así como, de verdad, analicemos qué es lo que está hablando nuestra lengua. Y yo pienso así como decir, ¿estamos hablando vulgaridades, obscenidades? O sea, ¿qué tiene eso de fruto del Espíritu Santo? ¿No será más bien que no estamos muy conectados con el Espíritu Santo y por eso nos permitimos hablar de tal manera? Pero yo les voy a decir así como Santiago, eso no está bien, no importa. Así, pero está el hermano fulanito que es el líder, no importa, no importa. Si a ti el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está haciendo, te trae esa molestia de decir, esta forma de hablar no está bien, da un paso para atrás. Vamos, hasta aquí ya están así, ¿no? Ya están pensando, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes estarán ahí? Aleluya. Ok. Pasamos al ejemplo número 2. Números 14. Números 14, versículo 26 al 30. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí,
he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. O sea, no te creas, a Dios también lo fastidiamos. Y sabes una cosa, una persona que solamente tiene queja, de verdad, así visualiza al pueblo de Israel. O sea, se quejaron primero por las plagas, después se quejaron porque Dios los sacó de Egipto, luego se quejaron porque tenían sed y llegan a las aguas amargas y el agua estaba amarga. Se quejaron por el maná porque hay ya mucho maná. Y luego se quejaron porque tenían hambre, y luego se quejaron porque tenían sed. Y luego se quejaron por Moisés y Aarón, de que eran los líderes. O sea, queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. Y así Dios nada más nos sacó de Egipto porque nos va a matar en este desierto. Y entonces Dios dice, ok, y bien dice una de las citas aquí que leía: te has enlazado con las palabras de tu boca, aguas con lo que hablas. No sea que aquello que estás hablando constantemente te venga. Un día leí un libro de Gloria Richards que tiene que ver de por qué los hijos de los judíos son tan bendecidos. O sea, por qué la nación de los judíos es tan bendecido. Y entonces justamente habla del poder de la lengua, pero dice que una de las costumbres que tiene esta cultura es que no hay hijo que salga de la casa sin que la mamá o el papá es la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. O sea, Jehová alce sobre ti su rostro. Y ya estoy mezclando, ¿verdad? Pero el punto es que bendición, bendición, bendición. Y yo digo, ¿y nosotros cómo despedimos a nuestros hijos? A ver, tu hijo de tu tal por cual, inútil, flojo. ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos? Porque aquello que les hablamos, pues eso van a hacer. Y justamente Dios aquí le está diciendo a Israel, ¿sabes qué? Aquello que tanto dijiste así como de que los iba a matar en el desierto, pues ya me tienes tan harto que eso va a suceder. Y entonces dice, todos los que tengan de 20 años para arriba se van a morir en el desierto. Órale, por tus palabras. Y yo digo, es que de verdad yo siempre pienso esto, así como Dios nos ha permitido a nosotros ser papás, porque hay muchas cosas que ejercemos como Dios, así como cuando el hijo está ahí, que ya dices, ay, ya tanto dijiste, órale, te lo voy a hacer para que hables con provecho. ¿No les decimos eso? Y entonces Dios, que es un papá, pues dice así como, ya, llegaste a mi tope. Y entonces les dice, pues ahora lo que tanto has dicho se va a cumplir, aquí te vas a morir. Y el problema de la queja, ¿cuántos son quejumbrosos? Nadie levante la mano, nadie levante la mano, hermano John, por favor. Porque saben una cosa, yo siempre pienso esto y digo, si tenemos hijos que son quejumbrosos, quítale eso a tus hijos. No les permitas, porque sabes una de las cosas o consecuencias por la queja es que el pueblo de Israel se perdió entrar a la tierra prometida. ¿Solo por qué? Por la queja. Entonces, ¿sabes cuántas cosas a lo mejor tú y yo nos hemos perdido solamente porque no dejamos de quejarnos? Porque hay algo más allá, porque Dios está así como decir, Dios está diciendo, aguanta el ayuno, aguanta el proceso, aguanta el desierto. Pero a veces lo primero que sale cuando estamos en situaciones malas, en procesos, en desiertos, porque justamente el desierto tiene la capacidad de exprimir en nosotros nuestro carácter. Entonces va a brotar aquello pues que somos. Y entonces en lugar de bien hablar, mal hablamos. Pero Dios dijo, a Josué y a Caleb no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Caleb tenía un espíritu diferente. O sea, a Caleb por tener un espíritu diferente y por sus palabras después de que regresan los espías, Josué y Caleb, ellos dicen, no, o sea, sí podemos. Y si Dios dijo que podemos, podemos.
Pero los demás dijeron, no, gigantes y así, o sea, como, sí hay algo bueno, pero los enemigos, ¿qué estamos viendo entonces? Y esto es así como un tip de verdad, porque yo cada que es así como un proceso, es así como, y mi esposo me lo ha dicho a veces, si empiezo con queja, él también lo harto. Y me dice, ya te estás quejando mucho, ¿no? Y yo, ay. Y me dice, mejor ponte a orar. Como decir, ya cállate. Pero me lo dice bonito, hermanos. Entonces es así, pero yo digo, bueno, y a Dios tampoco podemos ir y llevarle nuestras quejas porque Dios no tolera la queja. Dios no tolera a la gente quejumbrosa. Y si nosotros y en nuestra boca solo está queja tras queja, nos vamos a cerrar muchas puertas. Nos vamos a cerrar oportunidades, nos vamos a cerrar la oportunidad de temporadas, de tiempos mejores, de cosas en Cristo Jesús. O sea, tenemos que dejar de quejarnos. Yo digo, si algo tuvo que haber pasado en este ayuno es que algo tuvo que haber mudado primeramente, ¿sabes en dónde? En nuestra forma de hablar. Ahora, voy bien de tiempo por primera vez. Ok, tercer punto. Vamos ahora a Marcos capítulo 5, verso 37 al 42. Dice, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran. Y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Ok. Cuando Dios va a hacer algo y Dios va a cambiar un ambiente espiritual de muerte para traer vida, es necesario que primero salgan aquellos que con su hablar no benefician a que pueda ser generado ese ambiente. Por eso es que dice que solamente llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y te voy a decir por qué. Porque fueron los mismos que estuvieron en la transfiguración, en ese ambiente espiritual donde Jesús estaba con Moisés y con Elías, que representan la ley y los profetas. Y es que te voy a decir algo, alguien que está en un ambiente espiritual divino, no demoníaco, porque podemos estar en ambientes espirituales demoníacos. Aquellas personas que puedan estar en este ambiente espiritual, justamente la ley, o sea, las palabras, vamos a ser impregnados con las palabras de Dios para poder profetizar vida. Y a veces hay situaciones en las que se necesita alguien, no que llegue y diga, ay, no te preocupes, todo va a estar bien. No, porque eso no es profetizar, sino alguien que vaya cargado con un ambiente espiritual dentro de él, el Espíritu Santo dentro de él, de tal manera que cuando esa persona abra su boca, la profecía, aquello que fue impregnado en esos tiempos, en esos ambientes espirituales, tengan la capacidad y el poder, y eso es dunamis, de que cuando tú y yo abramos nuestra boca, el ambiente espiritual cambie. Como en el día de la creación, el ambiente, todo lo que se movía, dice, eran tinieblas, era caos, pero llega Dios y dice una sola palabra, no, perdón, 2, 3, hágase la luz. Y esas palabras tienen tal poder que todas las tinieblas retroceden. Así que Jesús llega a este hogar
en donde hay una niña que está muerta. Y Jesús sabe que tiene que cambiar, es necesario que Él pueda cambiar ese ambiente espiritual, porque cuando Él llega, ¿con qué se encuentra? Con lamento, con lloro, o sea, todos estaban llorando, lamentándose, o sea, y dice Jesús, no, esto que están generando estas personas no ayuda. Como muchas veces Dios quiere hacer algo en un ambiente espiritual. A veces Dios quiere manifestarse en nuestros hogares, pero en nuestro hogar hay gritos, hay contiendas, hay pleito. Pero así como en el día de la creación, el Espíritu Santo se está ahí moviendo, esperando el momento oportuno. Pero ¿sabes cómo le ayudamos al Espíritu Santo? Porque Dios siempre quiere atraer vida. Y cuando Dios está ya, o sea, presto para traer vida de resurrección, o sea, Él quiere cambiar el ambiente espiritual para traer resurrección. Y entonces va a traer y se va a quedar solo con la gente que hable vida. Se va a quedar solamente con la gente que está cargada en su interior de ese ambiente espiritual. ¿A quiénes echó fuera? Pues a los que estaban mal hablando, a los que solamente lloraban. Cuando Jesús dijo, no, ¿por qué lloran? Si esta niña, o sea, no está muerta, solo duerme. Y entonces, ¿qué dice? Que se burlaron, o sea, se rieron de Él. Y entonces Jesús dice, van para afuera, ustedes aquí no ayudan. Yo te voy a decir algo, porque en cada temporada que como iglesia vamos teniendo, yo siempre veo justamente este tipo de mover y de acción del Espíritu Santo, que al igual que Jesús, es tiempo, Dios anuncia una temporada de resurrección, una temporada de vida, una temporada en donde Él se va a manifestar. Y sabes, yo veo muchas veces que en tiempo de poda, o sea, que en esos procesos de desierto, de ayuno, es de verdad es un mover tan fuerte espiritualmente que Dios va quitando a la gente que mal habla, a la gente que solamente se está quejando, a la gente que no está viendo, no está poniendo su mirada. Yo siempre que oro, siempre le digo, Señor, que yo pueda ver más allá de mis ojos naturales, porque lo que estoy viendo no me ayuda. Y paréntesis, le voy a hacer comercial a Casa de Oración, porque yo le digo a mi esposo, es que de verdad tú no tienes idea. Yo todo el tiempo le digo, Señor, háblame a través de tu palabra, háblame. Y a veces podemos estar en medio de procesos difíciles, circunstancias difíciles, pero llegamos a un punto, en lugar, en ese de verdad, yo puedo decir, te lo firmo, que en Casa de Oración hay un ambiente espiritual presto para escuchar la voz de Dios. Y todo aquel también es parte de mi oración. Siempre digo, Señor, que toda persona que sube a este lugar pueda escuchar tu voz a través de tu palabra. Pero a veces necesitamos ser, voy a decir, los jóvenes no me van a entender. Los que son viejitos como yo, de 40 para arriba, a ver, levanten su mano. Como León o el de los Thundercats. Ah, ¿verdad? Y ya los niños, ¿quién es? ¿Qué son los Thundercats? Pues a veces así necesitamos agarrar la palabra que es nuestra espada y decir, Señor, hazme ver más allá. Porque ¿sabes una cosa? Si nosotros solamente tenemos mirada en lo natural, a veces eso, en lugar de llevarnos a donde Dios nos quiere llevar, eso nos va a hacer quedarnos enfrascados en donde no tenemos que estar. Pero yo puedo visualizar algo, es así, a veces es como Elías, cuando estaba orando y estaba así como manda al siervo y le dice, ya ves así como nubes y como la palma de una mano, ¿no? Y entonces Elías se emociona y dice, sí, o sea, ¿por qué? Porque él estaba viendo más allá.
Y a lo mejor muchos, ay, ¿qué no ves que estamos en sequía, que ya llevamos 3 años? ¿No ves que ya todo está muerto? ¿No ves que esto no está pasando? ¿No ves que los animales se murieron? ¿No ves que la gente, está teniendo sed y se está secando? Pero Elías estaba viendo que la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse. De hecho, me encontré con una cita que me encanta de Jeremías, que está en el capítulo 12, verso 5, que dice que si nos cansamos con los que corren a pie, entonces ¿cómo vamos a andar con los de a caballo? ¿Cómo vamos a correr con los de a caballo? Y mire, voy a decir como nuestro pastor, amado hermano, hay cosas que obviamente, porque todo se evidencia con la boca, ¿verdad? Circunstancias, situaciones, personas que van a querer hacer que salga de nosotros lo peor. Pero yo te digo algo, si te cansas con los que corren a pie, entonces ¿cómo vas a correr con los que andan a caballo? Y era lo mismo que Dios le estaba diciendo a Jeremías, así como decir, ya deja de hablar tonterías, deja de enfocarte en lo terrenal y en lo temporal y en lo que nada más tienes delante de tus ojos, y ve más allá. Y que algo sobrenatural pasó en un hombre como Elías. Como dice la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones, así como tú y como yo. Pero como tenía puesta su mirada, cuando empieza la lluvia, dice que él se ciñó sus ropas y que empezó a correr. ¿Y sabes a quiénes les ganó? A los que iban en caballo. Pero eso solamente habla de que Elías fue lleno del Espíritu Santo de tal manera que cuando él se ciñe y corre, porque a ver quién le va a ganar un caballo. Pero habla de que cuando tú y yo tenemos la mirada y caminamos y nos dirigimos hacia donde Dios está anunciando, entonces justamente de manera sobrenatural es como Elías, correr y ganarle a nuestros enemigos. Vamos a dejar a nuestros enemigos. Y cuando hablo de dejar a nuestros enemigos atrás, es justamente esos procesos o esas personas o esos desiertos, como ya le estamos diciendo a Dios, yo voy hacia lo que sigue, yo voy hacia lo que sigue. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero cerrar con esta cita de Primera de Pedro, capítulo 3. Que dice así, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿cuántos dicen amén? Puedes levantar tu mano así y decir, si quiero disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. A mí esto me impactó porque para quienes oramos, tú dices, caray, no todas las oraciones son escuchadas por Dios. A veces Dios cierra sus oídos para la gente que mal habla, para la gente quejumbrosa, para la gente que está hablando lo que no tiene que hablar. Y ciertamente la semana pasada Has decía algo que deberíamos de verdad tomar más en cuenta, más seguido. De decir, a veces hay tiempos en los que simplemente tenemos que guardar silencio. Hay un poder en la persona que puede refrenar su lengua. Cuando Israel estaba a punto de conquistar Jericó, dice 6 días dando vueltas, ¿en qué? En silencio. A veces hay cosas, hay situaciones o hay enemigos a vencer que requieren, hay un poder en refrenar la lengua. En lugar de estarte quejando así, ay, es que mi esposo, es que no cambia, es que, mira, así como dice mi esposo, mejor ponte a orar. Pero no quejándote de su esposo,
Porque si te quejas con Dios de tu esposo, la que va a salir mal vas a ser tú. Pero es así como Dios dice, hay cosas que tienen que ser llevadas a Él, no en queja, no en mal hablar. Y dice, y sus oídos están prestos para esas oraciones. Y de verdad, a lo mejor aquí salgan gentes y digan, ay, me morí de hambre en el ayuno. Pues no importa, hermanos, miren, empezamos mañana ayuno del 1 al 30. Pero lo primero que Cristo toca, más bien el Espíritu Santo toca, es la lengua. Porque yo creo que es justamente eso sucede. O sea, hay poder en una lengua que ha sido tocada por Dios, para poder predicar, para poder profetizar, para poder hablar vida, para poder cambiar ambientes. Y qué importante es eso, iglesia. O sea, que nuestra boca tenga un efecto para bien, no para mal. Y empezamos pues desde nuestros hogares. Cómo tratamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestro esposo, cómo le hablamos a la esposa. Y desde ahí empieza todo. Nuestro testimonio, por eso dice a la mujer que el esposo no es convertido, dice que tu testimonio sin palabras. De tal manera que nuestra voz sea tan potente que cuando nosotros, así como el pueblo de Israel, pudo soltar así su voz después de haber estado en silencio, los muros fortificados de sus enemigos se vinieron abajo. A lo mejor hay muchos enemigos que tú y yo no hemos podido vencer porque no hemos aprendido a refrenar nuestra lengua. A lo mejor hay enemigos que todavía están vivos porque seguimos con nuestra queja y con nuestra maledicencia. Pero yo no sé tú si a lo mejor captaste parte de esta predicación de decir, ya sé que he estado haciendo mal. Porque hay poder, hay vida para una lengua que sabe hablar, refrenarse y sabe hablar cuando tiene que hablar. Amén. ¿Por qué no le terminamos diciendo a Dios en esta noche? Así como el salmista le dijo, Señor, pon guarda en mis labios. Pon guarda en mis labios. También como el salmista dijo, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón puedan ser gratos delante de ti. Cierra tus ojos y dile, Señor, me arrepiento. Señor, hoy nos arrepentimos delante de ti, porque hoy reconocemos, Señor, que justamente nuestra lengua es tal cual, como dice tu palabra, ha sido encendida por el infierno mismo, Señor, a veces con la misma boca con la que te adoramos y te alabamos y cantamos cánticos, Señor, con esa misma boca, Señor, traemos ruinas, Señor, a nuestras casas, a nuestros matrimonios. Pero yo veo, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo por eso es profunda. Y si algo tú vas a cambiar, Señor, en nosotros primeramente va a ser nuestra forma de hablar. Vas a quitar y desarraigar, Señor, ese veneno, ese fuego, Señor, que muchas veces Dios ha agitado y ha perturbado ambientes. Señor, en lugar de ser tus portavoces, hemos más bien, Señor, llegado a cambiar ambientes que estaban espirituales para que se vuelvan, Señor, infernales. Señor, yo hoy te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga. Glorioso Espíritu Santo, ven y cambia, Señor, nuestra forma de hablar. Que todo nuestro ser, Señor, interior pueda ser mudado de tal manera, Señor, que todo lo que salga de nuestra boca pueda
traer vida y pueda cambiar, Señor, los ambientes espirituales. Hay una necesidad, no solamente, Señor, en nuestros hogares, sino también en esta iglesia, para que el ambiente, Señor, cambie y pueda ser transformado. Empieza a pedirle a Dios, dile que quite. Si tú tienes problemas con la mentira, con el chisme, con hablar obscenidades, vulgaridades, dile: Dios, desarraiga, quita toda inmundicia. Quita toda inmundicia, Señor, así como lo que oraba nuestro pastor acerca de la puerta del estiércol. Señor, a veces lo que está cargado de basura, Señor, es nuestra lengua. Y hablamos lo que no tenemos que hablar, pero hoy venimos delante de ti para rogarte, bendito Dios, que tú quites, Señor, toda mentira, todo lo que mal habla, todo lo que maldice. Quita de nosotros todo el chisme, Señor. Quita de nosotros todo chisme en el nombre de Jesús. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo de tal manera, Señor, que seamos incomodados cuando estamos en un ambiente que no te agrada, cuando escuchamos conversaciones que no te agradan, o cuando hablamos cosas que no te agradan. Que haya tal sensibilidad, Señor, en el corazón, que podamos, Señor, dar un paso atrás, porque tú has puesto, Señor, ese fuego sobre nuestros labios, Dios, para consagrarnos, para separarnos para ti, Señor. Dile a Dios: pon un fuego, 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 Señor, en mi boca. Espíritu Santo, ven, ven. Te necesitamos, Señor, tanto. Necesitamos tu obra, Señor, en nuestras lenguas. No solamente para hablar otros idiomas, Señor, o lenguaje espiritual, sino para que haya una evidencia de que verdaderamente, Señor, tú estás hablando en nuestras vidas, que verdaderamente tú eres real, Señor, en nuestras vidas. Trae un fuego, Señor, consumidor, porque somos de labios inmundos. ¿Por qué no empiezas ahora a hablar en lenguas? Okuria la brus tantien que se blue. Vanik pour que je s'impioli à la ventière qui est. Kuri li cruz en più la ventière de l'éclair. Que t'oxuri je senti du me la benga tu dans la veille que je en più. Venes pour que je senti di cria le courageux ils ont tenu le bras. Repose di lia che le cruz più li biliari e le cruz tio. Che vongo je Dio della fuga je ne lo più. Che vongo della fuga je ne le kiss più ti ari li brianti che sia tio della branchia più so. Tra di tra cloche Dio di un ambio la bu. Tra di do cloche si Dio bien que ce tio della branchia sa tio più la va. Limpia que je limpia più que ce sang più di bu più je suis bien lieu que ce so. Limpia, 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 yo siento que alguien le eso. Espíritu Santo, límpianos, purifícanos. Que sea tu obra, Señor, en nosotros, en nuestros corazones. Nos preparamos, Señor, para lo que sigue. Nos extendemos, Señor, hacia lo que sigue para entrar en esta nueva temporada. No sea que seamos desechados, Señor, porque tú quieres traer un ambiente de resurrección y nosotros no estamos, Señor, bajo ese ambiente. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer. Yo quiero estar ahí, Señor, cuando venga y opere esa vida. Y quiero ver a todos mis hermanos, Señor, siendo partícipes de tu gloria y de tu presencia, Señor, en este lugar. Te pido, glorioso Espíritu Santo, que hoy pueda ser mudado, Señor, todo nuestro hablar. Te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios, pues todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor, y a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré y transformado soy en tu, pues todo en mí es movido por tu amor y cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor, y a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré y transformado soy en tu, pues todo en mí es movido por tu amor y cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Pues todo en mí es movido por tu amor y cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor, y a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré y transformado soy en tu presencia. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que tú sigas transformando, Señor. Transforma nuestros corazones, transforma nuestra forma de hablar. Pon un carbón encendido, Señor, en nuestra boca. Que seamos una iglesia que en todo momento, Señor, hable vida, hablemos vida. Que impactemos con nuestra forma de hablar, Señor. Purifica nuestro hablar.
Sigue trabajando en nosotros, Señor, hasta que seamos esa obra perfecta y poder estar delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Familia, te invitamos a que antes de que te vayas te despidas de las personas que están cerca de ti. No te vayas sin despedirte, no te vayas sin tu boleto si aún no lo tienes. Y también queremos recordarte que aún puedes anotarte para hospedar a alguien. Podemos ser una familia que pueda traer bendición a todas esas personas que quieren venir para recibir este congreso. Entonces no te vayas sin anotarte, te animamos. Puedes cambiar la vida de muchas personas y sobre todo puedes hospedar ángeles. Entonces no te vayas sin anotarte, no te lo pierdas. Nos vemos el jueves, nos vemos el